Le invito a que tome su lugar. En esta ocasión vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado teniendo nosotros en nuestra serie de encrucijadas. Y quiero retomar un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para ello, obviamente para nosotros, estamos hablando de que estas encrucijadas que nosotros nos encontramos son momentos cuando nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Y como habíamos visto, no siempre nos llegan como esperamos. Quiero empezar en esta ocasión contándole un chiste, y capaz de que dice, uy, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Pero es la historia de dos niños, están en su casa y la mamá les dice que no deben de jugar con una pelota en la casa. Y resulta que tienen, además de todo, un pato que es la mascota de la familia. Y entonces están empezando a jugar y juegan bonito y de repente se pone un poco más brusco el partido. Y entonces de repente patean la pelota y pus, y ¡pah! Le pega un jarrón que está hasta arriba. Se cae del librero el jarrón, le cae exactamente donde está el pato y lo mata. Y entonces el niño mayor, vamos a llamarle Pedro, le dice a Juan: Juan, mira, mataste al pato, ahora sí te vas a meter en un lío con mamá, vas a ver, ahora que llegue le vas a... Y entonces el Juan le empieza a decir: no, Pedro, por favor, no me vayas no le vayas a decir a mamá, por favor, vamos a decirle otra historia, pero con una condición, le dice Pedro, que tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y contesta el Juan: sí, todo lo que tú quieras. Ya, bueno, llega la mamá: ¿qué pasó aquí? Les dije que no jugaran en la casa. Y entonces los niños: no, nosotros no hicimos nada. Es que el pato se puso a revolotear como loco y tumbó aquello y le cayó encima y lo mató. ¡Ah, mi pato! Y bueno, se pone toda triste la mamá y bueno, y le cree. Y entonces de repente un día le dice al niño mayor, a Pedro, le dice: oye, Pedro, ve a sacar la basura. Y el Pedro le dice: Juan, te toca sacar la basura. Y entonces así como que: no, pero si a ti te toca esta vez, acuérdate del pato. Y bueno, va y saca la basura. Pedro, te toca lavar los trastes, le dice la mamá. Y voltea al Pedro y le dice a Juan: ya ves, te toca los trastes. Le dice: no, ¿cómo que no te toca a ti? Acuérdate del pato. Y va y lava los trastes. Y así se lo traía una tras otra, hasta que llega un día que ya no aguanta el chamaco y dice: ya no aguanto. Y va con la mamá y le dice: mamá, fíjate que lo que yo hice, aquello, tú nos habías dicho que no jugáramos en la casa con el balón, y estábamos jugando y le pegué y le cayó al pato y lo mató. Y entonces la mamá la agarró y, como típica mamá mexicana, le dio su chanclazo y vámonos, chamaco, para afuera. Entonces él me dice: a ver, Pedro, te toca barrer aquí. Y el Pedro: Juan, acuérdate del pato. Y Juan nomás lo voltea a ver y no le hace caso. A ver, Pedro, acuérdate del pato. Y el otro: ¡cuac! Y ya no. ¿Por qué perdió el poder Pedro sobre Juan de lo que estaba queriendo hacer, de la manipulada? Porque confesó. Ya no tenía nada que ocultar. Entonces, en nuestras vidas nosotros muchas veces estamos en situaciones donde se nos complica la cosa porque precisamente nosotros estábamos en la situación en la que queríamos hacer las cosas por nuestra cuenta, tomamos decisiones y nosotros llegamos a una situación donde necesitamos encontrar la salida a todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros necesitamos poder encontrar. ¿Le puedes avanzar a la diapositiva? Todavía no se termina de cargar acá. La semana pasada entonces nosotros estábamos hablando de qué podíamos hacer nosotros cuando estamos en una encrucijada, y habíamos dicho que nuestras vidas, mi vida, la de usted también, es el resultado de las decisiones que he tomado, sean buenas o sean malas. Este cúmulo de decisiones es lo que nos va llevando a lo siguiente. Ahora viene otra pregunta: ¿por qué seguimos tomando cada uno de nosotros malas decisiones? Hay cosas que nosotros decimos: eso no lo quiero hacer, y vamos y lo hacemos.
Y entonces nosotros llegamos a la conclusión que para tener menos lamento nosotros necesitamos tomar mejores decisiones, pero para tomar las mejores decisiones necesitamos mejor información y para obtener la mejor información necesitamos hacer mejores preguntas. ¿Se acuerda de eso? Y nosotros habíamos dicho que hay 3 áreas principales que la experiencia dicta, en las cuales típicamente tomamos malas decisiones y nos metemos en líos. Hablando de las compras, hablando de las cosas que nosotros tenemos en nuestras relaciones, cómo nos sobrellevamos con otros. De repente queremos gritarle a alguien, de repente queremos hacer nosotros algo difícil, o también puede ser en nuestros hábitos, y en los hábitos malos típicamente nosotros empezamos a llegar a lo que son las adicciones. Y entonces dentro de eso, cuando nosotros estamos en todas las malas decisiones, llegamos a todas estas encrucijadas, y lo que estábamos diciendo es que cuando decimos, bueno, ¿y para dónde jalo? Porque hay muchos lugares donde puedo ir. Lo que nosotros necesitamos preguntarnos es, ¿acaso necesito buscar un consejo sabio? O sea, llego a esa situación difícil, me detengo lo suficiente para tomar el consejo de otros, considero además cuidadosamente mis motivos y mis opciones. Y entonces para nosotros lo que estamos buscando es todas las circunstancias, pero básicamente necesitamos hacer un alto, porque cuando nosotros estamos en esas circunstancias que somos bien arrebatados y ni siquiera tomamos en cuenta las posibilidades de lo que puede darse. Y entonces en esta noche yo le quiero sugerir que nuestra mejor solución es poder detenernos. Y habíamos hablado la semana pasada que lo que buscamos, cuando la primera pregunta que nos podemos hacer, le vamos a llamar la pregunta de integridad. Cuando estoy tomando esa decisión y quiero hacer algo, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo de verdad en cuanto a qué quiero hacer, por qué quiero hacer aquello? Y mencionábamos que muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. La escritura que habíamos leído era esta: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Hay un fenómeno muy chistoso de personas que cuando están, ¿vienes un segundo? Están hablando con una persona y ellos, estas personas, si tienen a alguien parado frente a sí, a menos que se mueva, lo dejan de ver. O sea, pueden detectar a la persona que se está moviendo, pero si está ahí parado, no lo pueden ver. O sea, llega el momento en que lo pierden de vista. Y dice uno, bueno, ¿y eso cómo? Es un efecto cerebral, si usted quiere, pero este tipo de personas tienen que aprender a cómo poder resolver eso. Esa situación no tiene remedio. Gracias, mi amor. Y entonces dependen de otras personas para ayudarles a decir estoy aquí, etcétera, etcétera. Nuestro corazón no tiene remedio, es engañoso. Y entonces, si usted cree que usted es la excepción, que usted sí puede tomar buenas decisiones por naturaleza, no. El corazón nos trata de persuadir de que yo sé lo que estoy haciendo y no necesito que nadie más me diga las cosas. Eso es una mentira. Y entonces el primer paso que nosotros necesitamos en estos pasos prácticos es aceptar que el corazón de cada quien es engañoso. Entonces usted acepte que usted, como ve a otras personas, dice, sí, esa persona nomás no entiende. Es por lo mismo, porque nosotros tenemos un corazón que nos engaña, de que nos emocionamos de algo y decimos, sí, es lo correcto, y volvemos a tomar la mala decisión. Segundo, el segundo paso práctico que nomás se lo quiero dejar es hágase la pregunta. ¿Cuál pregunta? Pues esa, la pregunta de integridad. ¿Por qué quiero hacer esto de verdad? O sea, ¿por qué quiero comprar esto? ¿Por qué quiero seguir peleado con esta persona? ¿Por qué le quiero decir esto? ¿Por qué le quiero reclamar esto? ¿O por qué quiero empezar en este hábito? ¿Por qué me quiero comer esto? Puede ser la pregunta de ¿por qué estoy evitando esto? ¿Por qué no le quiero hablar a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de trabajo? ¿Por qué quiero, por qué estoy tratando de evitar trabajar? ¿Por qué no quiero? Mi hermano una vez le dice, mamá, ¿cómo te fue de búsqueda del trabajo? Y le contesta, muy bien. ¿Encontraste trabajo? Dice, no, hoy no encontré nada.
Estaba tratando de evitar encontrar trabajo. Todavía era cuando estábamos muy jóvenes. ¿Por qué estoy evitando esto? De verdad. Y necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Y la tercera recomendación es que seamos curiosos, que nosotros podamos decir que estamos en una situación donde podemos aprovechar las preguntas siempre y cuando las hagamos con curiosidad y humildad. Inclusive la pregunta esta: ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué dejaré de hacer? Si yo compro esto, ¿qué dejaré de comprar? Si yo voy a acompañar a esta persona, ¿con quién no estaré? Hay muchos hijos que hablan de sus papás cristianos inclusive, que se la pasan tan ocupados que no tienen tiempo para los hijos. Si usted decide hacer esto, ¿qué va a dejar de hacer? A mi esposa le encanta este verso. Salmo 51:6 dice así: tú deseas la verdad en lo más íntimo. Está hablando con Dios el salmista y dice: y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Nosotros muchas veces llegamos con Dios y como que no le queremos ni a Él decir la verdad, pero pues Dios ya sabe la verdad. Y por eso es que nos dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces el compromiso que nosotros necesitamos hacer para ello es: no me mentiré a mí mismo aunque la verdad me duela. Cuando usted esté a punto de tomar una decisión difícil, dígase la verdad. ¿Por qué quiere hacer eso realmente? Y eso le va a dar algo. Lo que queremos, el objetivo, es descubrir la verdad, no tanto el tener la razón. Pero bueno, eso era lo de la semana pasada. Habíamos hablado también acerca de este concepto, que mis decisiones o reacciones privadas repercuten en mí y en otros públicamente. O sea, las cosas que cada uno de nosotros decidimos va a repercutir en nosotros, pero en especial va a repercutir en las generaciones venideras. Entonces, si usted es padre, usted sabe que ya las decisiones que usted ha tomado ya están repercutiendo en sus hijos. Las cosas que usted dice o deja de decir, las cosas que usted hace o deja de hacer, el decidir o no hacerlo, el cómo usted reacciona a los abusos, a las sorpresas de la vida, a todo eso, eso repercute en usted, pero también repercute en sus hijos. Y vamos a analizar una historia que está en la Biblia, es la historia de José. La semana pasada hablábamos acerca de los tres reyes, Joaquín y Sedequías y Joacim, y nosotros decíamos que estos reyes, y yo le describí un poco de la historia de los reyes, pero capaz de que usted dice: de eso no lo conozco, y mucha gente que usted saliera del ámbito de la iglesia no van a saber ni quiénes son esos cuates. Pero ¿ha oído hablar de José el Soñador? ¿Cuántos han oído hablar de José el Soñador? ¿Okay? José el Soñador inclusive la hicieron una obra de Broadway. Hasta le iba a poner acá una foto, pero digo, esto es más sencillo. Entonces, José era un muchacho, él vivía en una familia de 12, era uno de los 12 hijos de Jacob. Y Jacob tenía pues 2 esposas oficiales y 2 digamos allegadas, que eran las criadas de ellas, y entre las 4 mujeres tenían 12 hijos. Y José era el hijo preferido de la esposa preferida de Jacob. Entonces, pues de eso ya nos empieza a hablar de que había problemas en la familia. Una, porque había tantas mujeres, y 2, porque una era la preferida, ¿no? Pero total, entonces Jacob como padre a José le dio su manto multicolor, y ellos lo distinguía de todos los demás. Y José iba y daba reportes acerca de los hermanos: es que se están portando mal, es que están haciendo esto. Y los hermanos lo odiaban a José. Entonces, si usted sabe de esa historia, de la historia de José el Soñador, nosotros vamos a estar refiriendo a ella varias veces. Y a esta segunda pregunta que nosotros nos necesitamos detener para hacer es lo que le vamos a llamar la pregunta del legado. Esta pregunta nos ayuda a definir básicamente esto: ¿qué historia quiero contar con mi vida o quiero que mi vida cuente? O sea, cuando otras personas piensen en usted, ¿qué palabras se les van a venir a la mente? Por ejemplo, si yo le dijera, a ver, Marcela, ¿qué palabra te viene a la mente cuando digo el nombre de Ulises? ¿Sí?
Sí, tu hijo. ¿Qué palabra te viene a la mente? Y dices, wow, mi hijo Ulises es inteligente. ¿Eso es lo único que quieres que se cuente acerca de la historia de su vida? ¿Y qué otras palabras te gustaría que otra gente dijera acerca de tu hijo Ulises? Y ya nos ponemos a ver. Y entonces la misma pregunta le quiero hacer a cada uno de ustedes. ¿Qué historia quieren ustedes que se cuente de su vida? Si alguien fuera a escribir un libro, una anécdota, ¿cómo va a ser esa historia? ¿Va a ser una historia de victoria o de derrota? Una historia que empezó acá abajo y se fue subiendo, una que iba así, pero acabó arriba, o una que estaba arriba, todo lo tenía y ¡pum! Se vino de pique y todo lo perdió y fue un desperdiciado. ¿Qué tipo de vida quiere usted contar? Una persona trabajadora, una persona que obedeció a Dios. De hecho, hay un fenómeno muy chistoso. Cuando nosotros estamos en una situación que tenemos que tomar una decisión, yo le voy a llamar así el cerebro ensimismado. Ensimismado, si no conoce el término, significa que está en sí mismo, está así. Una persona ensimismada está así como usted le llega, oye, y como que está perdido en sí mismo, en sus pensamientos. El cerebro, cuando estamos en una situación difícil, muchas veces se ensimisma y no puede pensar en otras cosas. Está pensando nada más en eso. El problema es que en aquello que no está pensando es en el futuro. Está tratando de resolver el problema que tiene hoy sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, estaba leyendo acerca de un caso y dicen, bueno, es como una persona que tiene un adeudo y necesita pagarlo hoy, y entonces saca un préstamo de 70% de interés con un prestamista carero, y dice, bueno, ok, tendré que trabajar extra para pagar aquello, pero cuando menos ya salí del aprieto hoy. Y dice uno, no sabe el problema en que se metió. Y nosotros vemos historias de eso en las películas, de cómo estos cuates luego quieren ir a golpear a las personas porque no están pagando y no alcanzan a pagar los intereses, porque nosotros nada más estamos pensando en aquello. Una vez me ha tocado en algunas ocasiones, pero en Israel fue una de las ocasiones que íbamos pasando y uno de los vendedores nos dice, pásenle marchantes, pásenle. Bueno, en inglés. Y nos decía, amamos a los americanos, pásenle, no tiene que comprar nada, pero si compra, lo amamos más. Y entonces empieza uno a pasar a ver ahí y hacen todo lo posible. Ya nos decían que el chiste de la cultura es, le tienen que vender algo, no importa, aunque le pierdan ellos, pero le van a vender algo. Porque saben que si una persona se sale de la emoción del momento de wow, qué bonito está eso, y después se pone a pensar acerca de sí o no, está tan metido que dice, sí, lo tengo que sacar, y ya dice, no, mejor me retiro. Y yo no sé si usted lo ha dicho, pero cuando usted dice, déjame pensarlo otro día, me decía un vendedor profesional, dice, si yo tuviera 5 centavos por cada persona que me dijo, déjame pensarlo y luego te aviso, dice, yo sería un hombre rico. Porque nadie lo hace casi, lo voy a pensar y luego te vengo y digo que sí. En el momento en que ya perdemos de eso de que de la vista nace el amor, nos olvidamos de las cosas. Porque las emociones, como lo habíamos comentado, tienen mucho que ver. Las emociones nos empiezan a agarrar y son muy fuertes, son como el elefante que habíamos dicho, y la mente se desconecta. Y nada más estamos pensando, el joven está pensando, esa chica está tan bonita, qué bruta, mira. Y no está pensando en lo manipuladora que es, lo burra que es, la familia que tiene. Él está pensando nada más en lo chula que es. Y la muchacha igual, no le importa que el muchacho está endeudado, que no tiene trabajo y no ha tenido trabajo los últimos 3 años. Dice, pero mira esos ojos tan lindos. Cuando están las emociones a todo vapor, la sugerencia es, haga un alto y empiece a hacerse estas preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es ver varias de las decisiones que nosotros vemos en la historia de José. Decisiones que tomó José mismo
y que otros tomaron a su alrededor. La primera decisión, y no vamos a leer el todo de estas cosas, porque pues como lo ve ahí, son de capítulos 37 al 50. Imagínense que aquí leyéramos todos esos versos. Los va a tener toda la noche, pero los queremos sacar aquí a tiempo. Entonces vamos a verlo someramente y se lo voy a ir platicando más o menos. Pero sí le recomiendo que si nunca ha leído la historia de José, pues la lea. Y si dice, me cuesta trabajo leer, consígase una audiobiblia. Le podemos ayudar, hay versiones gratis de la audiobiblia que puede usar en su teléfono y se la leen profesionalmente y todo, y usted puede ir pasando por toda la historia esta de José. En el caso de José, lo primero que vamos a ver es cómo fue vendido como esclavo. Entonces no vamos a ver todos los detalles de la historia, pero lo que necesitamos es esto. Cuando José tenía como 17 años, sus hermanos lo odiaban, ¿ok? Porque le tenían envidia. Él decía, yo tuve una visión, nos describe la visión, que sus hermanos y venían y se postraban delante de él. El papá se enoja y le dice, no, ¿cómo crees, chamaco? Eso no se hace. Bueno, entonces él tenía una visión y los hermanos un día estaban fuera y lo vieron a José y dijeron, ya hicieron el plan y dijeron, vamos a agarrarlo y matémoslo. Y entonces en lo que decidían todas las cosas, lo echan a un pozo y ahí estaba José. Y entonces ¿qué van a hacer? En lugar de, sale uno de ellos, Simón, ¿por qué no lo mejor lo echamos al pozo y a ver si lo vendemos? Y entonces no matémoslo pues. Entonces el plan de los hermanos era, lo vamos a vender a los mercaderes, se los vamos a vender a precio de mayoreo, y ellos ya lo pueden vender por allá en algún otro lugar a menudeo, y nosotros no tanto por el dinero, pero nos vamos a hacer del chamaco y ya, qué bueno que nos deshicimos de él. Y entonces lo agarran y lo venden, ¿no? Y en efecto se lo llevan como esclavo, y ellos van y le mienten al padre y le dicen, oye papá, fíjate que este saco lo encontramos, y sacan el abrigo, el manto, la túnica multicolor, y la habían esparcido de sangre. Le dicen, ¿reconoces esto? Y dice Jacob, es el de mi hijo. Y entonces se pone triste y así, ¿qué voy a hacer? Y entonces entra en luto. Ahora, la primera pregunta es esta. Imagínese que nosotros hubiéramos llegado ahí, que Marcela llega ahí con él y le dice, a ver, muchachos chiflados, ¿qué están haciendo? Fíjese que vamos a vender al hermano como esclavo. ¿Sí? Y luego, o sea, ¿que van a mentir? Sí. ¿Y van a mentir por el resto de su vida? Sí. Y luego imagínese lanzarles a ellos nuestra famosa pregunta, y que les preguntáramos, a ver, ¿qué historia quieren contar con su vida? ¿Cuál va a ser la historia de su vida? Que ustedes odiaban a su hermano, que no les había hecho realmente nada, pero ustedes, como no era al papá, amaba más a la mamá de él. El pobre chamaco no tiene ni la culpa, pero por eso lo detestan, y entonces lo vendieron y van a tener que vivir con esa mentira por el resto de su vida. ¿Esa es la historia que quieren que se cuente de su vida? O mejor dicho, ¿eso es lo que quieren que no se sepa de su vida? Y a ver si se lo logro impactar. ¿Quiere usted ser un mentiroso por el resto de su vida? ¿Ese es el elemento o esa es la historia que quiere que sea parte de su vida? Y estos muchachos hicieron algo que entre todos ellos quedó como mentira por el resto de sus vidas, o bueno, menos ellos así lo deseaban. Cuando usted va a tomar una decisión, ¿quiere mentir de por vida? Y ellos no se detuvieron a decir, bueno, vamos a tomar esta decisión de manera diferente. Y yo le quiero decir algo. El Simeón, uno de los hermanos llamado Simeón, él trató de abogar por ellos y él dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Yo lo que les estoy tratando de sugerir es, cuando estamos en circunstancias de decisiones complicadas, típicamente hay Simeones que están tratando de hacer lo correcto. Si usted está a punto de tomar una decisión mala, va a haber un Simeón por ahí que lo puede convencer de algo diferente.
El chiste es que usted lo esté buscando. Haga las preguntas que hemos estado hablando. Entonces, la primera pregunta no fue una decisión de José, fue una decisión de los hermanos, una mala decisión. Segunda situación, llegan con José y lo venden a un hombre rico ahí en Egipto que se llamaba Potifar. Y si algo recuerda de Potifar, entonces eso lo vemos ahí en Génesis 39. Era un hombre rico y tenía una esposa muy guapa. Y dentro de lo que es la historia, nosotros vemos cómo empieza a hablar acerca de José, y dice que era de hermoso joven y de hermoso parecer. Y dice uno, ya se las huele que iba a haber problemas. Y entonces la mujer un día llega y le propone que, oye, ¿por qué no tú y yo? Y José, no, ¿cómo? Y le dijo que no. Y nos dice la escritura ahí en Génesis 39, que día tras día lo hostigaba y le proponía que se acostara con él. Pero José había para ese entonces hallado gracia ante los ojos de Potifar. Le voy a leer los primeros versos para que tengamos el recuento completo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero el Señor estaba con José y era varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con José, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y como le digo, eso era el problema. Y entonces es cuando llega la mujer. Pero Potifar le había encargado a José su casa. Ahora, una pregunta: si usted estuviera en la situación de José, está en una situación injusta, trata de ponerse en esa situación. Sus hermanos lo vendieron a esta situación. ¿Ok? Vamos a ponerse en el caso de ustedes. Nosotros todos, creo que todos, somos inmigrantes. Imagínense que alguno de nuestros parientes, nosotros teníamos nuestro dinero y allá agarran todas nuestras cosas, las venden y nos entregan a nosotros, nos dejan a la buena de Dios. Y dice uno: yo estoy acá porque no tenía nada, estos mis hermanos me dejaron acá, y ahora yo acabé de siervo, de esclavo en la casa de este hombre. ¿Cuántos de ustedes estarían amargados? Es pregunta. ¿Con qué actitud estaría usted trabajando? Porque era injusto que José estuviera en esta situación. Pero José estaba en una situación donde él dijo: yo voy a trabajar, yo voy a echarle ganas, yo voy a querer hacerlo. Y entonces él tomó a la casa de Potifar y estaba el Señor con él porque estaba con buena actitud, y entonces todo iba bien. Llega la mujer y se le presenta, y ahora le quiere cambiar la historia. Hasta este momento José, pudiendo haber decidido mal, me voy a amargar, voy a echarme a la perdición, él decide: voy a trabajar y voy a hacer las cosas bien. Y la mujer le está proponiendo: ven, acuéstate conmigo y las cosas van a salir diferente. Pero escuche la respuesta de José. En este caso, recuerde que José era un hombre que pues, tenía unos pocos años más. A los 17 años lo habían vendido acá. Vamos a decir que pasaron 2 años, 19 años. Es un muchacho joven. Él pudo haber dicho: pues total, una vez al año no hace daño. Pero no fue esa la historia. Porque él se hizo, probablemente, yo lo que le quiero proponer es que él se hizo la pregunta: ¿qué historia quiero que se cuente con mi vida? Quiero hacerle
quiero entrar en esa situación donde las puras emociones lo guían y va y se deja llevar por la lujuria o lo que sea, o se detuvo y decir, voy a pensar con la cabeza y va a decir, esa no es la historia que yo quiero contar. Logró mirar al futuro y decir, yo prefiero contar esta otra historia. Entonces dice acá que pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo básicamente este muchacho a la señora? Que lo sigue acosando día tras día, y él está diciendo, mire, yo he llegado hasta este punto y su esposo me bendijo, me dio favor. Entonces tengo dos opciones y yo quiero que las considere, por favor. Le dice, por un lado, mire señora, yo estoy aquí y si voy y me meto con usted, ¿qué le puede resultar? Si lo descubren, lo van a matar. Y si no lo descubren, va a traicionar la confianza del Señor, Potifar, y va a traicionar a Dios. Entonces es una mala opción por dos lados. O sea, si no lo descubren, va a quedar mal con Dios y va a quedar mal con el hombre. Y si sí lo descubren, va a quedar mal. Entonces ninguna de las dos es buena opción. Entonces, ¿para qué me meto? Y a ver, señora, ¿qué historia quiere usted escribir con su vida? ¿Acaso usted ya es una mujer rica, es una mujer de reconocimiento del pueblo? ¿Qué se va a decir de usted? ¿Que se metió con el chamaco? O sea, esa es la historia que usted quiere escribir y quiere que la señora agarre la onda. Pero la señora no agarra y le arrebata la ropa y bueno, quizás sepa el resto de la historia. Pero José trató de aplicar la estrategia de ¿qué voy a hacer si se da esto? Voy a hacer una pausa para explicarle algo muy sencillo. En diferentes lugares de empleo, Starbucks es uno de ellos, para tratar de ayudarle a las personas a poder decidir, ¿qué harías tú? A ver, Fermín, si tú trabajaras en Starbucks y llegara un cliente y te grita, ¿qué harías? ¿Gritarías también? Ajá. Y entonces los ponen en la situación y les dicen, a ver, vamos a actuar como lo que tú dices. Y les ayudan a actuar y si te responde esto, ¿tú qué le responderías? Y si o sea, puede ser que se originó porque le entregaste el café y se te tiró el café. ¿Pero qué le dirías? Fue tu culpa. Y los ponen en eso para que pensando, ¿qué voy a hacer?, les ayude a resolver el problema. Entonces cuando les llegue el problema no es nada nuevo. Piense usted en las situaciones posibles que le pueden sobrevenir. ¿Qué haría si le sobreviene? No porque hizo algo mal, sino porque nomás le sale de la nada. Y entonces es el momento para hacernos la pregunta, ¿qué historia quiero contar con mi vida? ¿Quiero que me corran de mi trabajo porque soy un empleado malhumoriento? ¿Conoce de esos? Que van de chamba en chamba porque no se saben controlar, se pelean con media humanidad porque roban. No se han detenido a preguntar, ¿qué haría yo si? Pero José era uno de esos. Ahora, quizás se acuerde del resto de la historia. Llega Potifar y la esposa, ¡ay! Trató de violarme porque le arrebató la ropa y el otro chamaco salió corriendo. Y entonces se queda con la ropa y Potifar se enoja y dice que lo mete al calabozo. Si realmente creyera que la mujer había sido, o sea, lo más probable es que creía, esta mujer loca ya la conozco, porque si no entonces hubiera matado a José. Pero por el hecho de que no lo mató, significa que probablemente le dijo, mujer resbalosa, pero algo tenía que hacer porque era el hombre de renombre y fama. Entonces mete a José al calabozo. Y quiero que lea conmigo este verso, aquí en Génesis 39, dice,
cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Dos cosas muy importantes en ese verso. Número uno, dice, si Dios estaba con José, ¿qué rayos hace en la cárcel? Él en la cárcel y sus hermanos que lo querían matar, ellos felices con el papá. José debería, no, yo soy el que debo de estar con mi papá. ¿Yo qué hago aquí en la cárcel? Si yo no hice nada mal. Ya 0 y van 2, pues. ¿Se hubiera amargado usted? Pero entonces ahora José acaba ya no en la cárcel. Ahora, a partir del capítulo 40, nosotros lo vemos en la cárcel, en el calabozo. Y está en la cárcel y lleva 8 años en la cárcel. Y en esos 8 años, en lugar de tomar la decisión, me voy a amargar, ya total, si Dios realmente está conmigo, pues ¿qué hago aquí? Se pudo haber enojado con todos los que le habían hecho mal y hasta haberse enojado con Dios. Pero José se hizo la pregunta, ¿cómo me debo comportar? ¿Qué historia quiero que se cuente con mi vida? Y dijo, yo quiero que se cuente una buena historia. E hizo las cosas bien y se ganó el favor del de la cárcel. Hasta que un día el copero y el panadero del faraón tienen sus sueños. No sé si se acuerda de esa parte de la historia. Y entonces vienen con José y le dicen, oye, José, fíjate que soñamos esto. Ah, sí. Y le da al panadero, de aquí a 3 días vas a volver a ser reinstituido en tu puesto. Y el panadero se pone, oh, qué padre, fíjate, y yo soñé esto. Y así entonces le dice José, sí, te van a dar cuello de aquí a 3 días. Y entonces el panadero, ¿para qué abrí la boca, pues? Bueno, y así sucedió. Y antes de que se lo llevaran al copero y al panadero, le dice José al copero, pero por favor, dile al faraón que se acuerde de mí, yo estoy aquí, yo no hice nada. ¿Y sabe qué es lo que dice aquí el texto? Que a este hombre, el copero, se le olvidó. José ha de haber estado pensando, ya le dije, y va a salir, él va a hablar bien de mí, y capaz de que mañana salgo de la cárcel. No, en la tardecita. Y estaba así como las moscas, ¿no? Haciéndole, y nada. Pasaron 2 años más. Y en esos 2 años, que se pudo haber vuelto a amargar. Ahora, si usted ha leído la historia, usted sabe el resto de la historia. Pero él no la sabía. Él pudo haber pensado, yo voy a pasar el resto de mi vida aquí en la cárcel. Pero decidió no amargarse. Y entonces el faraón tuvo un par de sueños. Y cuando tiene sus sueños, el faraón era de que básicamente iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Bueno, él nomás vio los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y las 7 espigas abundantes y las dadas al catre. Entonces, en ese momento el copero dice, me acuerdo que hay un chavo aquí que sabe interpretar sueños. Y llaman a José, no tanto por el interés de rescatar a José, probablemente nada más quería quedar bien con el faraón, porque quien quedaba bien con el faraón, pues le iba bien, ¿no? Entonces llaman a José y ahí va ante el faraón. Y entonces empieza José a hablar y le dice, sí, faraón, fíjate, el sueño significa esto, que van a venir 7 años de abundancia y luego van a venir 7 años de escasez. Y lo que es súper cómico de esta historia es que está ahí delante del faraón y lo que le pidieron es que interpretara el sueño. ¿Y qué hace José? Él se avienta de lleno y dice, por cierto, faraón, yo le recomiendo que usted se consiga una persona que sea sabia y que sea administrador para que guarde lo de la abundancia y luego lo reparta, y le da todo un plan que ni se lo pidieron.
Y los hombres de aquel entonces, pues ha de imaginarlo, o sea, estaba hablando con el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, que era el faraón. Pudo haberlo ejecutado, pero el José, Dios estaba con él, pero él ya quería que Dios estuviera con él en otra parte. Y dijo, pues yo te recomiendo esto. Y entonces el faraón dice, pues sí, como este chamaco no hay otro. Y que lo pone y lo hace el segundo más importante. Dice, aparte de mí, tú eres el que mandas aquí. Y bueno, ya tenía la recomendación del copero, tenía la recomendación del hombre de la cárcel, tenía la recomendación de Potifar, de que todas las cosas las había hecho bien. Entonces, todo lo que había hecho bien repercutió para acá. Pero ya pasaron como 30 años, como 13 años. Se detiene el autor para decir que ya tenía 30 años José. Y en eso viene otra etapa, otra decisión. José con sus hermanos. Un día, como pues estaban ahí, es más largo este pasaje, capítulos 42 al 45, están los hermanos de José y ellos, pues se les acabó el grano porque la escasez era sobre toda la tierra. Se enteran que había grano en Egipto y entonces dicen, vamos a Egipto. Y hay mucho va y ven en la historia, pero finalmente resulta que van un día cuando está José ahí donde se está haciendo la repartición de los granos y José los reconoce a sus hermanos. A los hermanos matones que lo vendieron a la esclavitud. ¿Qué corazón tendría usted para los hermanos en esa situación? Y entonces ahora José es el hombre segundo más poderoso y nomás nos vamos a brincar a la parte donde José finalmente se revela a sus hermanos y les dice, yo soy José. ¿Cómo cree que reaccionaron los hermanos? Diarrea les ha de haber dado ahí, del puro susto. Porque, ¿qué es lo que era posible o probable que sucediera? Si tiene el poder y ellos que le hicieron el mal, pues ahora sí, chiquitito. Es como, yo no sé de usted, pero cuando veo un programa de televisión, una película, y está un mafioso y que se cree, me lo matan, y y se creen bien duchos. Y de repente los agarran y ahora los tienen a ellos presos. No, por favor. Piden misericordia. Toda la vida ellos les rogaban y no hacían nada. Pero ahora que ellos tienen el poder. Y José tiene que tomar una decisión. Hasta hoy he escrito una buena historia. ¿Voy a tomar venganza ahora y cambiar el rumbo de mi historia? ¿O voy a perdonarlos? ¿Qué hubiera usted hecho? ¿Qué es lo que hubiera hecho la mayoría de las personas? La mayoría toman venganza. La manada. El ir en contra de eso y salirse por el otro lado, como ese pájaro que va a venir, hacer lo que pocos hacen y decir, hicieron gran mal, pero yo veo el plan de Dios en esto. Y además, ¿qué historia quiero escribir con mi vida? Una buena historia. Entonces, con eso vamos a terminar. Le vuelvo a preguntar a usted, ¿qué historia quiere escribir con su vida? Cuando usted vaya a tomar una decisión emocional, donde está mareado, sea con una compra, sea con una relación, sea con una costumbre, un hábito, ¿qué historia quiere contar con su vida? Deténgase, deje que se pasen las emociones, involucre a otras personas que le ayuden a reflexionar. Yo le recomiendo este compromiso. Lea conmigo en voz alta y le invito a que se ponga de pie conmigo, por favor.
Este es el compromiso. Cuando se haga este tipo de preguntas, cuando esté en una encrucijada, una decisión difícil, lea conmigo: decidiré escribir una historia que me dará orgullo contar. Decidiré no hacer aquello que me convierta en un mentiroso de por vida. Otra vez, decidiré escribir una historia que me dará orgullo contar. Decidiré no hacer aquello que me convierta en un mentiroso de por vida. Si está enfrentado a una situación donde tiene que mentir y esa mentira está usted esperando, ojalá que no salga, decida lo contrario. Deténgase. Y si alguien le trae el pato que le mencionaba al principio, quack, sáquelo. A partir de hoy, empiece a escribir una buena historia. Si dice mi historia hoy no es buena, cámbiala. Decida cambiarla. Hay decisiones, yo la semana pasada les había hecho una pregunta. ¿Sus hijos quisieran ser como usted? Y si no, ¿por qué no? Si son cosas de las cuales usted ha sido víctima, eso no tiene nada que ver. Pero si es cómo usted reaccionó a esas circunstancias difíciles, usted lo puede cambiar. No podemos cambiar lo que nos pasa, podemos cambiar cómo reaccionamos a lo que nos pasa. A José le pasaron muchísimas cosas difíciles y él decidió no amargarse, trabajar con ganas, no meterse con la esposa del Potifar, no amargarse en la cárcel, no amargarse cuando se olvidaron de él. Nuestra historia tiene muchas vueltas y yo le invito a que consideremos. Vamos a cantar una última canción. Cierre sus ojos un momento mientras que oramos, por favor. Señor, queremos decirte que tú eres el objetivo de lo que nosotros hacemos. Señor, queremos que tú tomes nuestras almas, que de tantas maneras están rotas y heridas, pero que las hermosees, Señor. Ayúdanos a hacer altos, paros, completos, para tomar mejores decisiones, vidas que te reflejan a ti, Señor.